Está grabando. Ah, muy bien, muy bien. Vamos entonces a tomar este momento de servicio, que es pues ya prácticamente el penúltimo. Nos queda este y otro más. Y vamos a ver lo valioso que es este momento de servicio dentro del conjunto de todos los momentos del servicio que ya hemos visto. Es el momento de servir. Vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar precisamente los detalles de este momento de servicio, que es muy especial dentro de los momentos del servicio. En este momento se ve la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, entremos en materia. Este momento del servicio, que es servir, es prácticamente el momento central de todos. Fíjense que nosotros, antes de servir, hemos hecho todo un proceso y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacer un recuento precisamente de esos momentos del servicio que hemos llevado a cabo a lo largo del proceso, ¿sí? Vamos entonces a revisar los momentos de servicio previos. Volvemos nuevamente a esta imagen sugestiva de servir. Entonces recordemos que de alguna manera el servicio es como el moño que se le pone al regalo, ¿sí? Es decir, ese momento de servicio es un momento muy significativo cuando tenemos en cuenta los demás momentos de servicio que hemos visto, ¿no? Recordemos también lo que vimos con San Felipe Neri cuando vimos la escena de la película, ¿sí? que veíamos cómo de una forma milagrosa se reproducía esa sopa, pero sobre todo el gozo, la felicidad de esos niños cada vez que tomaban un bocado, ¿no? Miremos precisamente qué es lo que hemos hecho nosotros para llegar a ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido que recorrer? No sé si el tamaño de la imagen alcanza a dar para que se puedan ver los momentos bien ahí. Sí, señor. Bueno, entonces recordemos que hemos pasado ya por unos momentos de servicio previos. Hemos visto el llamado, qué vamos a hacer, a quién convocar, pedir para qué comprar y cocinar, ¿no? Y recordemos simplemente lo esencial de cada uno de esos momentos. Entonces, el llamado incluye un llamado personal, es decir, en algún momento nosotros experimentamos el llamado al servicio, un llamado a participar en una comunidad para vivir el servicio y luego nosotros estamos llamados a que otras personas también vivan el gozo del servicio. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde vemos nosotros la importancia de que nos reunamos y contemos las experiencias de aquellas personas que forman parte del servicio, ¿no? Del niño, del abuelito, del miserito, porque de esa manera vamos calentando corazones y también vamos viendo qué es lo que debemos llevar. ¿A quiénes debemos convocar? Recordemos que estamos llamados a convocar a los que están más alejados, a los que están en pecado y a los que no tienen un actuar apostólico. También cuando hablábamos del pedir, ¿para qué pedir? Nosotros pedimos para mover los corazones a la compasión, para conmover los corazones y el vernos movidos nosotros a pedir hace que nosotros veamos la necesidad de llamar a otras personas para que vivan el gozo del servicio, ¿sí? ¿Qué comprar? Recordemos que ahí es cuando hablábamos de las primicias, ¿no?
que así como en el Antiguo Testamento, en tiempos de el éxodo de Egipto, lo que se le entregaba al Señor en el templo, a los sacerdotes, era lo mejor, las primicias, los mejores frutos. Asimismo, nosotros en el servicio estamos llamados a dar lo mejor, ¿no? Y recordemos en el momento de cocinar que estábamos hablando de que nosotros debemos preparar en nuestro servicio cenas pascuales, donde Jesús renueva sus promesas. Es decir, cada momento de cocinar debe ser el momento donde nosotros entregamos lo mejor de lo que nosotros podemos dar, porque en ese momento es un banquete. Y recordemos que, también lo decíamos, en ese banquete nosotros no somos los simplemente los que damos el plato y ya, sino que nosotros formamos parte de ese banquete. Nosotros somos hermanos de banquete con los mismos hermanos que van a recibir el alimento en un momento de servicio. ¿Hasta ahí está clara esa síntesis? Sí, Fray. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrar ya propiamente a hablar de servir. Bueno, ahí la letra está un poco pequeña y tal vez no es fácil para todos poder ver, pero vamos a procurar, ahora sí se ve mejor. Vamos a procurar ver distintos significados de la palabra servir. Entonces, se los voy a ir leyendo para que ustedes los tengan presentes. Jorgito en ese momento nos decía que la palabra servir se utilizaba de diferentes maneras y que hay distintos significados que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Entonces, de servir se dice que es estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo. También se habla cuando una máquina presta una función, ejercer un empleo o un cargo, hacer las veces de otro en un oficio, aprovechar o ser de utilidad para algo, también ser soldado, también cuando se está jugando en los naipes y se está pasando las cartas, a esa función se le llama servir, asistir a la mesa llevando o repartiendo alimentos, calentar el horno entre los panaderos. En los deportes, servir es sacar, por ejemplo, en el tenis, cuando se hace el saque, entonces a eso se le llama servir. Rescatar un balón también en un juego. También aparece la acepción de dar culto a Dios y a los santos, obsequiar a alguien algo en su favor, echar en un recipiente algo, repartir algún producto a un cliente, de pronto tener o querer a bien algo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, sírvase usted, ¿sí? O sírvase acompañarme, o valerse de una cosa para el uso propio. Son diversos significados de la palabra servir, pero además, servir tiene una serie de sinónimos: ayudar, ejecutar, trabajar, militar u ocuparse, contratar, obligarse, encargarse, valer, ser apto, ser adecuado, interesar, esgrimir, usar, acomodar, distribuir, repartir, presentar, traer, ofrecer, verter, lanzar, sacar, restar, jugar, echar, tirar, aprovecharse, beneficiarse, ganar, utilizar, emplear, explotar, dignarse, consentir, hacer, condescender, avenirse, aceptar y permitir. O sea que la palabra servir se utiliza para muchas cosas. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes algo. De todas esas palabras, de los significados que vimos de la palabra servir y de estos sinónimos, ¿cuáles creen ustedes que ejecutamos cuando servimos? O de esas, ¿cuántas ejecutamos? Estar al servicio de alguien. Estar al servicio de alguien, por ejemplo. ¿Cuál otra? El que quiera compartir lo que le haya llamado la atención, que crea que puede significar algo que hacemos nosotros cuando servimos, adelante. Ayudar también puede ser, obligarse, ejecutar, traer, Ayudar, obligarse, ejecutar, ¿cierto? traer, sacar, tirar, todo eso son sinónimos que ejecutamos diariamente, ¿no?
Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos el servicio, nosotros aplicamos todas esas palabras, ¿sí? Todas esas palabras que vemos ahí, las aplicamos, ¿no? Entonces, en el servicio, por ejemplo, nosotros ayudamos, en el servicio ayudamos. Nosotros en el servicio ejecutamos, porque en un servicio uno tiene que hacer alguna labor, ya sea servir el plato, ya sea limpiar la mesa, ya recibir los niños, pero nosotros estamos ejecutando, ¿sí? Estamos ejerciendo un oficio particular, estamos trabajando, nos estamos ocupando, ¿sí? Porque en el momento en que llegamos al servicio, tenemos que estar concentrados en el servicio que estamos haciendo. Estamos contratando en el sentido de que nosotros tenemos que llamar almas al servicio, ¿sí? Entonces, nosotros Ay, no podemos hacer nuestro servicio solos, ¿sí? Adelante. ay, y prepararnos bien para poder llevar la palabra del Señor, porque es muy para nosotros como pequeños servidores, cuando estamos atendiendo el servicio, es muy hermoso ver cuando les llevamos la palabra, antesitos de servirles el almuercito, cuando se han lavado las manitos, que están en grupitos en el comedor, llevarles la palabra del Señor y ver con el amor con que la reciben. Algunos, pues no son todos, pero sí nos sentimos pagados porque algunos son muy lindos y la escuchan con mucha alegría, con mucha devoción y se preparan para recibir esa palabra. Yo creo que es uno de los momentos espectaculares de servicio, que son muy lindos, agradables y muy satisfactorios para nosotros como pequeños y servidores. Exactamente, Orbilia. Entonces, fíjense que nosotros trabajamos, militamos en la cocina, nos ocupamos, nos contratamos como voluntario, nos obligamos, nos encargamos de algo, somos aptos, somos adecuados, usamos, acomodamos, distribuimos, repartimos, presentamos. Todo eso lo hacemos en el servicio. Traer, ofrecer, verter, Preparamos administrar, suministrar, para poder que el proporcionar. Señor ponga la palabra que Él quiera que sea proclamada en ese servicio. Prepararnos porque para el Señor no podemos improvisar nada. Exactamente. Si se dan cuenta que cada una de esas palabras que vemos ahí las ejecutamos en el momento en que hacemos un servicio. Sí, claro. Fíjense que, por ejemplo, en un servicio, cada cosa tiene su función particular. No es lo mismo, por ejemplo, acomodar que distribuir. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo acomodo los jugos en los vasos, pero otro distribuye los vasos en las mesas. Entonces, cada cosa tiene una función particular, ¿sí? Porque cada palabra tiene unos actos concretos y esos actos concretos sumados se van haciendo servicio. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que todas esas cosas que hemos mencionado hasta aquí las hizo Jesús? Claro que sí, Fray, él lo hizo. Sí, claro que sí. Jesús hizo todos esos actos, ¿sí? Y no nos estamos refiriendo solamente a la comida, sino en general a la parte espiritual también, ¿sí? Porque Jesús no solamente dio comida material, sino que Jesús también se acercó a la necesidad de cada hermano y en ese momento proveyó lo que cada hermano necesitaba. Y Jesús en su servicio, él desarrolló todas estas actividades. Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros miramos el servicio de Dios, digámoslo así. En el Antiguo Testamento, recordemos lo que sucedió, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se encontraba en el desierto y empezó a padecer hambre. ¿Qué fue lo que hizo Dios con su pueblo en ese momento? Darles el maná. Les dio el maná, les dio las codornices, les dio el agua y les proveyó lo que necesitaban, ¿no? Los asistió. Los asistió, ¿sí? Entonces Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, hizo todos estos actos con su pueblo, ¿sí? En el Nuevo Testamento también vemos a Jesús proveyendo el pan. Recordemos algún texto bíblico donde vemos a Jesús proveyendo pan.
En la multiplicación de los En la panes. multiplicación de los panes, sí. En la multiplicación de los panes, ¿sí? Entonces, en ese momento, Jesús toma los 5 panes y los 2 peces que le entregan, hace la bendición y luego multiplica y alcanza y sobra para todos, ¿sí? Y Jorgito decía, si hubieran venido más personas, pues hubiera habido más provisión, ¿sí? Pero Y aquí... cuando se reúne antes de Maús, Sí, Orbilia, adelante. lo reúnen cuando partiendo el pan. A los discípulos de Maús también lo reconoce al partir el pan, ¿sí? Entonces, Jesús provee el alimento para los que lo necesitan. Pero hay una característica muy especial. ¿Qué sucedió en la multiplicación de los panes para que se pudiera dar esa multiplicación? ¿De dónde partió Jesús? La oración, Hizo la oración, ¿cierto? pidió al Padre. Claro, bendijo los alimentos, le pidió al Padre. Creo que Sandra Y levantó la también mano. de los Adelante. 2 peces, también de los 2 peces y los 5 panes que tenían esas personas que estaban allí. Fíjense que Jesús les dijo a los discípulos, dijo, denles ustedes de comer. Y entonces empezó a poner a los discípulos a ver qué era lo que había para distribuir, ¿no? Y les pregunta, ¿qué tienen ustedes? Y entonces los discípulos dicen, tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. En otros se hablan de 7 panes, ¿sí? En fin, pero arranca de aquello que tienen los discípulos para entregar, ¿no? Entonces, en el servicio, fíjense que nosotros también ponemos nuestro panecito y nuestro pez, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pone el billetico para comprar el pan, no? Entonces, seguramente cada quien pone sus 1,000, sus 2,000 pesitos, pero con esos 1,000 y 2,000 pesitos es que terminan comiendo todos, ¿sí? Porque ese dinero llega y de alguna manera Jesús lo hace multiplicar. Y fíjense ustedes, nosotros lo hemos vivido en el servicio y yo creo que ustedes también. Hay veces que uno está repartiendo el alimento que tiene, por ejemplo, el termo en los chocolates, y uno dice, ya se va a acabar el termo. Y uno empieza a repartir y sale un vaso y otro vaso y otro vaso y otro vaso y pareciera que el servicio no se fuera a acabar. No sé si a ustedes les ha sucedido. Sí, Fray, Sí, como si señor. se multiplicara la comida. Y en los comedores sucede lo mismo, se prepara la sopa o se prepara, no sé, el arroz con pollo, ¿sí? Y de pronto uno tiene el cálculo de que sirve para determinada cantidad de personas, pero cuando se va a empezar a servir, de alguna manera providencial, uno se da cuenta que el alimento alcanza e incluso muchas veces sobra, ¿sí? Cuando se ha hecho el servicio bien. Entonces, Dios provee en abundancia lo que necesitan los hermanos. Pero fíjense que todo parte de esos 5 panes y 2 peces que aportamos cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Fray. Entonces fíjense que en el Antiguo Testamento Jesús daba la comida, ¿sí? Y daba la comida gratis, digámoslo así, ¿sí? Daba la comida y la proveía todo. En el Nuevo Testamento, Jesús da la bendición, pero propiamente no da la comida. ¿Por qué? Porque Jesús usa lo que Papá Dios ya había proveído desde antes. Entonces, Papá Dios ha proveído el trigo, Papá Dios ha proveído los campos, Papá Dios ha proveído la harina, Papá Dios ha proveído todo, ¿sí? Y se requiere que nosotros, en nuestra disponibilidad de servicio, pongamos los 5 panes y los 2 peces, lo que Dios ya ha proveído, lo que Papá Dios ha proveído, para que Jesús bendiga esa provisión. Por eso, fíjense que en un servicio es tan importante el servicio mismo como todos los pasos previos, porque es que en los pasos previos es donde nosotros hemos hecho la gestión para que hayan personas que quieran servir, personas que quieran
comprometerse con la donación, personas que quieran llevar la provisión, personas que quieran cocinar, personas que quieran planear qué es lo que se les quiere dar a los niños. ¿Sí vamos entendiendo eso? Sí, señor. Fray, o sea que nosotros tenemos, en el momento que nosotros no tenemos la plata, no tenemos el pan, no tenemos los peces, pero en el momento que nosotros nos disponemos a buscar la providencia, ese, podría decir que ese es nuestro aporte, nuestro pan, nuestro pez. Pero fíjate, Ligiecita, que el servicio es todo el proceso. Por eso cada paso previo del servicio es importante para que en el momento del servir, el servicio sea un servicio completo, un servicio especial. A veces, por ejemplo, nosotros dejamos y descargamos sobre otro la responsabilidad de buscar almas para el servicio, ¿sí? Porque es que resulta que yo soy tímido, porque es que a mí no me escuchan, porque es que a tal persona le va mejor. Y nosotros, por ejemplo, dejamos esa labor que la hagan otro. Y entonces yo voy al momento puntual de servir el plato en la mesa, ¿sí? Fíjense que de alguna manera nosotros hemos privado a otros de que disfruten el gozo del servicio y a través de esos otros que pudieran vivir el gozo del servicio, pudiera llegar la providencia para poder ejecutar, por ejemplo, el momento de cocinar, ¿sí? Entonces, claro, Dios provee y Dios es tan bueno y tan misericordioso que de alguna manera Dios da en abundancia y a veces, aunque yo no haga mi gestión, la providencia llega. Pero cuando nosotros somos de alguna manera displicentes con los pasos previos, podemos poner en riesgo que el servicio se lleve a cabo de una manera satisfactoria en el momento concreto de servir. ¿Sí es clara esa explicación? Sí, señor. Ahora, Jorgito hacía también una alusión a lo que, a lo que sucede con la última cena, ¿sí? Fíjese que en la última cena, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que Jesús puso a hacer a los discípulos? A repartir. No, señora. Preparar la mesa. Preparar la mesa. Entonces, ellos eran los que tenían que ir, buscar a la persona que iba a prestar la casa, decirle que ellos iban de parte de él y disponer todo, ¿sí? Tener todo listo. Tener todo listo, ¿no? En la última cena Jesús manda a preparar la cena, comprar el mejor cabrito y manda a los apóstoles para que preparen el aposento alto, que es el sitio donde se celebró la última cena. Hace 8 días les mostraba una imagen del cenáculo, ¿no? Es un sitio que queda en un lugar alto. Y seguramente, Jorgito nos decía también, y también las evidencias bíblicas lo dicen, porque en la última cena nosotros usualmente pensamos en Jesús y los 12, pero muy seguramente en esa cena no solamente se encontraban los 12, sino que se encontraban más personas, al menos las mujeres. En ese tiempo, como hoy, las mujeres eran muy serviciales y las mujeres eran muy diligentes y usualmente las mujeres eran las más pilosas del paseo. Entonces, los hombres a veces somos medio dormidos para poder organizar un espacio, pero la mujer es la que sabe qué mantel poner, cómo poner la mesa, tener listo el fiambre a la hora de servir, como hoy. Y en ese momento de la última cena, seguramente las mujeres también estaban allí. Y seguramente también la Virgencita María se encontraba allí, porque andaba pendiente de lo que hacía su hijo. Pero como buena mamá, andaba pendiente de todo lo de él, ¿sí? En la última cena, las mujeres junto con algunos hombres fueron los que se encargaron de preparar la cena, pero fíjese que Jesús no les dijo ni a las mujeres, ni a esas personas, ni a los 12 que repartieran. ¿Quién fue el que repartió el alimento en la última cena? Jesús. Jesús mismo fue el que repartió y Jesús tomó el pan, lo partió, lo entregó a sus discípulos y dijo, tomen y coman que este es mi cuerpo. Y él mismo tomó la copa, la repartió y dijo, tomen y coman que esta es mi sangre. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, señor. ¿Sí? En el servicio de Jesús en la última cena, Jesús mismo fue el que sirvió.
Jesús mismo fue el que repartió, Jesús mismo fue el que entregó, ¿sí? Y no lo hizo en la multiplicación de los panes. Fijémonos en esa diferencia. En la multiplicación de los panes, los que tuvieron que repartir lo que Jesús bendijo fueron los 12. Pero en la última cena, el que repartió lo que se bendijo fue el mismo Jesús. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, señor. Entonces, Jesús con sus propias manos lo entrega. Ahora vamos haciendo y vamos a ir recogiendo el proceso de lo que hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios Padre da todo a los discípulos, ¿sí? Lo da todo, da el maná, da las codornices, da el agua, ¿sí? Da todo. En el Nuevo Testamento, lo que Dios dio ya desde el Antiguo Testamento, Jesús lo bendice y permite que se multiplique, se multiplica, ¿sí? Pero Jesús como tal, en el momento de la multiplicación de los panes, no da lo que se va a multiplicar. Él bendice y luego se multiplica. Pero en el momento de la última cena, Jesús, él mismo es el que da aquello que se va a entregar a todos. Él mismo se entrega. A ver, ¿sí? Sí, él mismo se entrega, Fray. Exactamente, Liciecita. Él mismo se entrega. Esa es una cosa importante. No solamente él da un alimento, sino que se da él mismo, ¿sí? Y después de la resurrección, en los momentos de la comida, vemos que es Jesús mismo el que da. Entonces, por ejemplo, en la escena del pez en la playa, Jesús le dice a Pedro dónde tiene que pescar y él echa la red y coge los pescados, pero el pescado que ellos comen es un pescado que ya Jesús mismo ha preparado. Esa secuencia de lo que hemos visto, de lo que sucedió desde el Antiguo Testamento hasta Jesús resucitado, tiene una lógica en el servicio que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa todo eso? Jesús no lo aclaraba, obviamente, al hacer el discernimiento, y Jorgito nos lo hacía manifiesto para poder entender el sentido de todo esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pasamos a la mesa? De esos momentos del servicio que hemos visto, ¿cuáles se cumplen cuando nosotros servimos o cuando entregamos el sanduchito? Recordemos que, como les estaba diciendo, todos los momentos del servicio se cumplen en el momento de servir. ¿Sí queda claro eso? Sí, señor. Vamos a ir hilando un poco porque hay momentos en donde se torna un poco denso entenderlo, pero en el momento en que nosotros servimos, pensemos en el momento en que damos el sanduchito, en el momento en que entregamos el alimento en el comedor, se dan todos los momentos del servicio. Por eso, si tú en el servicio anteriormente has experimentado el llamado, tú has convocado a tus servidores, tú los has invitado para contarles qué es lo que se va a hacer y has calentado los corazones, ¿sí? Tú has ido o has participado para comprar lo mejor para el servicio. Si tú has preparado el alimento con mucho amor, si lo has cocinado y si has querido dar las primicias y tú has querido entregar el mejor banquete, como en la cena pascual, en ese momento del servir, en ese momento del servir, lo estás haciendo todo, porque es que ese momento del servir no es un momento puntual de ese momento, es un momento en donde se hace todo. ¿Sí queda claro para todos? Aunque pareciera que no lo vemos, pareciera que no vemos que se hace todo, pero en ese momento se congrega todo el servicio. Fíjense que esa es la diferencia entre el servicio que podemos hacer nosotros por gracia de Dios a lo que puede suceder, por ejemplo, con una persona en campaña.
Una persona en campaña, por ejemplo, le promete que va a regalarle tejas a las personas, ¿sí? Entonces, va y le da la teja, pero es que esa teja es una cosa puntual que hace en ese momento y no es reflejo de una serie de pasos previos, ¿sí? O pensemos en una acción filantrópica que hace una fundación que tiene un interés, ¿sí? Esa persona entrega un bien a una persona, pero fíjense que todos los pasos previos no están ahí. Los pasos previos no están, ¿sí? ¿A qué almas llamó para salvar a través del servicio? ¿Qué primicias quiso entregar? ¿Qué banquete quiso preparar? No están los pasos previos. Se no me echó el cubierto. ¿Cómo? Entonces, Los pasos previos, Fray, es cuando también considero que es cuando la persona se a ir a hacer ese servicio desde el día anterior, piensa que va a llevar, cómo lo va a preparar, cómo lo vamos a encontrar, todo ese proceso para llegar al servicio, todo eso es también una preparación previa. exactamente, Sonia. Fíjense que el proceso para preparar el servicio también incluye qué tanto hemos orado por ese servicio, qué tanto hemos orado por los providentes que van a participar de él, por los niños. El proceso también incluye cómo está nuestra vida espiritual, ¿sí? Estamos en estado de gracia, nos hemos confesado, estamos participando de la Eucaristía, estamos leyendo la palabra de Dios diariamente. Fíjense que todos esos pasos se congregan en ese momento puntual de servir. Y a veces uno cree que el servir es solamente pasar el plato a la mesa o entregue el sanduchito o el chocolate al miserito, pero el servir involucra todos los pasos presentes en ese momento. No sé si con ello ya se empieza a aclarar un poco más este concepto. Sí, claro, Fray, y también quería agregar algo más, otra cosita también considero que es muy importante, porque es que, pues a mí me ha pasado, y uno dice, no voy al servicio, hay mucha gente, todos, pero, pero es necesario ir hacia haya mucha gente, porque resulta que hay un servicio importantísimo que es el escuchar a la persona, al miserito, escuchar en qué situación vive, cómo durmieron anoche, qué sintieron, quién los acompañó, si tuvieron frío, si no tuvieron frío, si tienen hambre. Todas esas cositas es muy importante y es un servicio de escucha, ¿sí? Ese servicio es que todos tenemos que escuchar a las personas cuando hay demasiado y uno puede coger una persona a hacer ese servicio de escucha, el solo escuchar, mirarle a los ojos, estar con ellos, que nos cuenten lo real que han vivido. Ellos sienten como que nosotros nos acercamos a ellos y es muy importante para que ellos se sientan bien. Y hay una cosa Yo, importante, Sonia, que es bueno recalcar. Fíjense que a veces uno dice, yo no voy porque como ya hay tanto sirviendo, si yo voy, lo que yo hago no hace falta. Mentiras, mentiras. Resulta que en el servicio Dios tiene para nosotros una cuotica de almas de servidores que van al servicio y de miseritos. Entonces, claro, si tú no vas, el servicio que harías tú lo hace otro perfectamente, pero estás dejando de llegar a esa cuotica de almas que Dios te ha puesto a ti, porque Dios había pensado en ti para que tú llegaras a calentar el corazón de ese miserito, para que tú animaras a ese servidor, para que tú tuvieras las palabras para poderle contar a ese providente que le vas a comentar luego cómo se vivió el servicio. Y cuando tú no vas, esa gracia ya no va a pasar por ti, ¿sí? Esa gracia, esa porción de gracia que Dios tenía para que tú la administraras, para que tú fueras el administrador de esa gracia, no va a estar en manos tuyas porque tú no quisiste hacer lo que tenías que hacer. ¿Sí se entiende eso? sí, Fray. Entonces, para ir también concretando un poco lo que Jorgito nos quería decir cuando nos explicaba de este momento, Jorgito nos decía lo siguiente: servir es entregarle a ese necesitado, a ese pobre, a ese
miserito, a ese necesitado de misericordia, el todo sin que él tenga que entregar nada. Yo les pregunto una cosa, nosotros o ustedes le piden algo al miserito por el sándwich que se le da. Nada, no se les pide nada. ¿Se le pide algo al niño por el plato de comida que recibe en el comedor? No, Fray. Pero se le pide algo por el abrazo que se le da al miserito, que se le da al servidor, ¿se le pide algo? Fray, no se le pide, pero de todas maneras uno siente lo que ellos le dan a uno, ese agradecimiento, ese abrazo, ese sentirse ellos importantes. También uno recibe ese regocijo o esa bendición. Es algo que uno, bueno, no sé cómo explicarlo, pero espiritualmente uno se siente con mucho amor y con mucha paz con ellos cuando uno se acerca a ellos o cuando uno les da el, el sanguchito, cuando uno los mira, cuando uno les dice cómo están, bendiciones. Tal vez materialmente no reciba uno nada, pero espiritualmente uno se siente muy gozoso. Mira, Yo, Lijecita, yo, yo, sí, yo, Sonia, adelante. yo agregaría esto también que es muy importante en un servicio, el, el, el devolverle la dignidad a ellos es estar ahí con ellos, eh, escucharlos, ¿sí? O sea, el servicio es, considero que el servicio no es lo que yo sienta, es que ellos se sientan bien atendidos, que se sienta que uno está atento con ellos, que los mire a los ojos, que los escuche, que les dé el solo escucharlo y decirle, no, que mira, que Dios te ama, te necesita, tienes que dejar eso, mira, por este lado. Entonces uno le da que el Señor está en el corazón de todos y todos somos Jesús, todos tenemos que estar ahí como dándoles, devolviéndole a ellos la dignidad que ellos son muy importantes para Dios y para todos los que están atendiéndolo a ellos. Entonces sí es devolverles a ellos que se sientan bien atendidos, más que yo me sienta bien, ¿sí? Más de lo que yo sienta es que ellos se sientan bien atendidos, que, que los tratamos bien, que los escuchamos, que le damos su panecito con mucho cariño, con mucho amor. Eso es lo que también hay que en el servicio realizarlo. Miren que lo que acaba de mencionar Ligia y lo que menciona Sonia me da pie para devolverme un poquito al momento de servicio anterior, que era cocinar, cuando les hablaba de que en el momento de estar en el servicio, nosotros estamos compartiendo el banquete con los niños o con los miseritos, ¿no? Seguramente no estamos comiendo el sándwich o seguramente no estamos comiéndonos el plato de sopa o el arroz con pollo, pero nosotros estamos compartiendo el banquete. Cuando Ligia decía, mire, no les estamos pidiendo nada, pero resulta que nosotros recibimos el abrazo y con ese abrazo recibimos el cariño y el gozo. Ese es el bocado que Jesús nos quiere dar a nosotros. Y es un bocado que Dios nos da a nosotros a cambio de ¿qué? ¿Qué tenemos que pagarle a Jesús para que podamos recibir ese bocado? O Jesús No nos cobra. pecar, no ofenderlo. Pero fíjense que no es algo que Jesús me pida como un cobro, como que usted no me ofende y entonces yo le doy gozo. No, Él lo da gratis. Eso simplemente tiene que surgir luego en el corazón como un acto de gratitud a Dios. Entonces fíjense que tanto al miserito como al hermano servidor, como a mí, Jesús nos entrega el bocado, el pan, a cambio de nada. No nos pide nada a nosotros a cambio. La gracia, la bendición que Dios nos da, la bendición que le da al miserito, la bendición que le da al niño, la bendición que le da al providente, la bendición que me da a mí y a todos los que estamos en el servicio, Dios nos la da como un bocado generoso. Miren ahí como Jesús preparando el pez en la playa, nos lo da como un bocado delicioso, o como en la última cena que Él se entrega Él mismo como bocado y Él no nos pide nada a cambio.
Ese es el significado profundo de la expresión servir para nosotros. ¿Queda claro para todos? Sí, yo sí la tengo Sí, sí, clarita. sí, sí, claro. Entonces, Jorgito nos preguntaba, ¿aquí vienen ustedes aquí a dar un plato de comida? Si acaso hay otros más pobres, ¿no? Y él mencionaba un ejemplo de lo que sucedió en el comedor del Santa Fe, que alguna vez fue un grupo y decía, oiga, pero estos niños tienen aunque sea un techo para meterse, aunque sea pueden comprar no sé, una colombina en la tienda. Hay niños más pobres. En Cazucá, por ejemplo, hay niños que comen pasto, hay niños que no tienen cómo comerse un bocado de comida, pues tal vez como que uno debería de llevar el alimento es a los niños de Cazucá, estos niños no lo necesitan tanto. Y, y Jorgito les decía a ellos, les decía, bueno, sí, seguramente los niños del Santa Fe son ricos en comparación con los niños de Cazucá, pero usted viera a estos niños cómo son de pobres, porque aunque pueden tener algo materialmente y económicamente, son niños que son carentes afectivamente, porque seguramente eh, un papá, una mamá podría darles la comida, pero en su casa no les dan de comer, porque la mamá se va a, no sé, a buscar marido o porque papá y mamá no se entienden, se desencartan de los niños, porque los dejan solos con la abuela y los niños duran durante todo el día solos, abandonados, ¿sí? Con un papá y una mamá que seguramente así sea algo precariamente les podría dar, pero no se los da porque simplemente los dejan abandonados. Entonces, estos niños puede ser que económicamente estén, entre comillas, más solventes que un niño de ese barrio que se llama Cazucá, aquí en Bogotá, ¿sí? Pero esos niños son carentes de afecto, son carentes de cuidado, ¿sí? También Jorgito mencionaba el caso de una mamá que tenía a sus niñas en el hogar cuando se tenía el hogar hace unos años. Y resulta que parte de lo que se establecía en el hogar era que los niños debían estar el último fin de semana de mes con sus papás, porque de todas formas la presencia del papá y de la mamá no es reemplazada por nadie. Y aunque las hermanas cuidaban con mucho cariño a esos niños, y aunque Jorgito y los servidores que atendían el sitio eran muy abnegados, era necesario que se vieran con papá y mamá. Y una mamita, que era una hermana María, nosotros llamamos así muy cariñosamente a aquellas mujeres que se dedican a la prostitución, una mamá que se dedicaba a ello, le dijo a Jorgito, le dijo, no, yo no puedo recibir a los niños este fin de semana. Y le dice, pero ¿cómo es el colmo? ¿Cómo no los va a recibir si usted es la mamá? Usted tiene que recibirlos. Y entonces ella le decía que no, que es que ella tiene que pagar 10.000 pesos cada noche por persona que tenga que quedarse ahí. Y si son dos niñas, eran tres hijos, entonces tendría que pagar 30.000 por noche. Y entonces Jorgito le dice, oiga, ¿y usted no va a tener miserables 30.000 pesos para poder tener a sus hijos un fin de semana? Y entonces ella le dice, no, pero es que yo trabajo mucho. Y Jorgito le dice, oiga, gran pendeja, es que por eso usted trabaja mucho y el sueldo que tiene no va a tener para gastarse un peso con sus hijos, no va a tener con qué recibirlos un fin de semana y no va a tener con qué darles una ropita, comprarles unos zapatos, darles un bocado de comida, al menos experimentar el cariño, el amor que usted les puede dar y no es capaz de sacar 30.000 pesos para tener a sus hijos un fin de semana. Entonces, fíjense que en estos contextos, como el del barrio Santa Fe, a veces el problema no es la falta de recurso económico, sino es la pobreza espiritual. Papás y mamás que le dan prioridad a otras cosas y descuidan a sus hijos. Por ese motivo, en el servicio es tan importante la presencia de cada uno, porque cuando yo no estoy haciendo la labor de esa mamá de los tres hijos que no quiso recibirlos porque estaba ocupada trabajando el fin de semana, ¿sí? Cuando uno dice, es que eso lo pueden hacer otros y no necesito que esté yo, estoy siendo tan displicente y tan negligente como esta mamá que estoy poniendo en el ejemplo que les acabo de contar. No sé si eso queda claro. Sí, Fray, muy claro y muy buena reflexión. Excelente.
Entonces, para concluir, podemos decir nosotros que el servir implica entregarlo todo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he preparado, todo lo que yo he planeado, todo lo que yo he pedido, todo lo que yo he conseguido, y voy a entregarlo todo en ese momento puntual del servicio. Paso el plato, estoy como Jesús entregando todo, y no solamente estoy entregando cosas, me estoy entregando a mí, como Jesús en la última cena, estoy entregando mi vida, estoy entregando lo material que he preparado durante los otros momentos del servicio al niño, al miserito, al abuelo, pero también me estoy entregando yo íntima y espiritualmente. Por ese motivo, no es suficiente que yo me vuelva un buen gestor del servicio, sino que yo debo gestionar el servicio para llamar almas, pero yo debo entregarme en el servicio, vivir el servicio, estar en el servicio. No importa que hayan muchas personas, es que lo que yo voy a hacer no lo puede hacer otro, porque Jesús me ha pedido a mí que sea yo el que lo haga, ¿sí? No que otro lo haga en vez mío o que yo haga en vez de otro, sino Jesús quiere que seas tú el que te entregues en ese momento puntual de servir, y por eso cuenta contigo y no con otro. ¿Claro para todos? Sí, señor. Entonces, el servir es entregarlo todo, entregar el amor, entregar la salvación, entregar la esperanza, entregar la humildad, entregar la vida, imitar a Jesús en su entrega. Y eso es servir, para que vayamos corrigiendo la noción que tenemos nosotros de que servir es entregar un bocado de comida. Ahora, si nosotros somos conscientes de eso, cuando estamos haciendo la labor concreta de entregar el plato o de entregar el sándwich, no lo vamos a entregar de cualquier manera, como tirándoselo al niño o como entregándoselo de afán al miserito. No, porque es que en ese momento no solamente estamos dando el plato, no solamente estamos dando el alimento o la cosa puntual, nos estamos entregando a nosotros, a ejemplo de Cristo en la última cena, que cuando reparte el alimento y lo entrega, se está entregando él mismo. Yo me imagino la mirada tan tierna y el gesto tan amoroso de Jesús cuando partió el pan o levantó la copa y lo entregó. Yo creo que a ellos, más que el mismo probar el bocado, era ver a Jesús con esa mirada y con ese amor entrañable, entregando y entregándose en ese momento. Entonces, a ejemplo de Jesús, es lo que nosotros debemos hacer en el momento de servir. ¿Hasta ahí está claro para todos? Excelente, sí, es muy excelente todo lo que ha explicado. Está muy clarito. Ahora, nosotros estamos llamados a eso que acabamos de recibir, compartirlo con los demás servidores. O sea, nosotros tenemos que explicarle a los demás servidores que el servir es eso. También cuando nosotros nos demos cuenta que en un momento de servicio las personas que van a servir no lo hacen con la plena conciencia porque lo hacen mal, porque los niños son necios, porque los miseritos son desagradecidos, y vemos que empiezan a llevar a cabo el servicio de una forma inadecuada, debemos hacerles caer en cuenta de estas cosas a nuestros hermanos, porque si no lo hacemos, estamos haciendo que pequen, ¿sí? De nosotros depende ayudar a formar a todos esos hermanos que van llegando al servicio para que lo hagan con el mismo amor y entrega que estamos llamados nosotros a hacerlo, a ejemplo de Jesús en la última cena, en el pez en la playa, o todos los ejemplos que hemos visto durante esta noche. Entonces, vamos a terminar este encuentro dándole gracias a Dios por lo que nos ha permitido entender y pidiendo la bendición de nuestra Madre del Cielo, la Virgencita María. Fray. Dulce Madre. Sonia, adelante. No, Ligia, Ligia, adelante. Sí, nos ha dado usted una lección hoy tan excelente, tan buena, de darse uno cuenta y de ver la importancia que es ir a servir. Y como decía Sonia, a veces yo no voy porque hay mucha gente que voy a hacer yo allá. Y mire que el que más recibe bendiciones y el que más recibe la gracia del Señor es uno como servidor, porque así haya gente y todo, usted nos está enseñando hoy la importancia que es el darse, el beneficiario o el que va a servir, el que va a sentir ese beneficio va a ser uno mismo. Uno mismo va a darse cuenta que entregas todo para que el Señor te
de todas esas bendiciones y toda esa misericordia que nos entrega a través del servicio. Gracias, Fray. Y lo otro es que nosotros somos instrumentos de gracia para otros. Cuando yo dejo de ir, estoy siendo egoísta porque solo estoy pensando en mí, ¿no? En mi comodidad, pero estoy dejando de ser ese instrumento de gracia que Dios ha previsto que me vuelva para otros. Sonia ahora sí levantó la mano, adelante. No, recordando algo también que el solo gozo de ver a esa persona que la debemos recibir nosotros, el ir a servir al más necesitado, al, al escuchar a la persona, ¿sí? Eso es muy importante, que cuando nosotros pensemos, ay, que hay mucha gente, ¿sí? Ir, porque el Señor Jesús nos tiene a alguien para que nos estemos con Él, para que nosotros lo atendamos, así no yo no vaya a ayudar a pasar la comida, lo que sea, pero hay alguien que espera, alguien ser escuchado. Es muy importante eso, que lo hemos vivido, ¿sí? Personalmente lo he vivido y también lo he vivido dejándolo hacer y también lo he vivido acercándome a esa persona a escuchar sus tristezas, sus alegrías, de todo. Eso es muy importante. Bueno, y yo quisiera agregar algo más que pues no va a ser parte de los temas que vamos a hablar en esta formación, pero sí es parte de lo que en algún momento recibimos por parte de Jorgito en la formación. Recuerden que el servicio es algo dinámico y Jorgito nos hablaba de que cuando nosotros estamos atendiendo un punto de servicio, por poner un ejemplo, ese punto de servicio tiene que convocar nuevas almas para el servicio, de tal manera que lo que tú estás haciendo en este momento, en el futuro, tiene que estar en capacidad de hacerlo otro. Si tú estás coordinando ese punto de servicio y llamas almas al servicio, debe haber un momento en donde alguien debe estar en capacidad de hacer lo mismo que estás haciendo tú. Si ello no se da porque no convocas almas al servicio, si ello no se da porque tú eres la que asumes el quehacer de todo, estás haciendo un mal servicio, así el servicio sea exteriormente bueno, porque la finalidad de nuestro servicio es la salvación de las almas. Entonces, cuando se da esa circunstancia de que hay muchas personas en un lugar de servicio, gloria a Dios, y estás ahí y como que se ve que pareciera que no tengo un qué hacer, seguramente lo que Dios te está diciendo es, oye, te estoy llamando a que puedas hacer algo más. Por ejemplo, abrir otro punto de servicio. Ya has formado a tus servidores, esos servidores que han estado contigo, que te han acompañado, que ya saben gestionar la diligencia, que ya saben preparar el alimento, que ya saben servir, que ya saben consentir al miserito, lo hacen muy bien, y lo hacen bien porque han encontrado un servidor amoroso que les ha enseñado muy bien. Seguramente en ese momento es cuando Dios dice, oye, hay más almitas que hay que salvar, hay miseritos en este parque, pero en el parque de al lado también, hay servidores de esta parroquia que están yendo, pero en la parroquia de al lado también hay otros. Y bueno, perdónenme que me extienda este último poquito, pero yo quiero mencionarles el fenómeno que nos ha sorprendido gratamente a nosotros aquí en Bogotá. Nosotros empezamos haciendo un servicio en un sector que se llama Matatigres, porque es un sector donde hay caños, y en esos caños hay miseritos. Y empezamos a hacer el servicio con unas cuantas personas que se empezaron a entusiasmar. De pronto, de ese lugar, una señora, que es la que, gracias a Dios, nos ha colaborado prácticamente como coordinadora de ese lugar, dijo, oiga, mi hijo le contó a su párroco lo que hacemos nosotros acá y él quiere conocerlos. Y fuimos allá a la parroquia vecina y el párroco dijo, yo quiero que hagan lo mismo, inviten gente aquí de la parroquia. Y entonces se invitó gente de la parroquia, se armó el grupo de oración y se empezó a extender el servicio, no solo a los miseritos del caño, sino a abuelitos de hogares geriátricos. Luego llegó una mujer que conoció del servicio y dijo, oiga, yo quiero hablar con mi párroco. Se fue a hablar con el párroco vecino, le gustó la idea y empezamos a convocar personas en esa parroquia de al lado y empezaron a darse una tropa de servidores impresionante. Luego llegaron otras personas de otra parroquia vecina y se replicó lo mismo y recientemente abrimos un servicio también en una parroquia nueva por una persona que llegó al servicio y que conoció y se enamoró del servicio, de tal manera que ya son 5 parroquias
en un área ya más grande. Antes podíamos atender un sector limitado, ahora podemos atender un sector que es muchísimo más grande y tenemos el sueño de poder llegar a las parroquias vecinas del sector, porque vemos que hay muchos miseritos que atender y muchos servidores que llamar. Entonces, eso es lo que tiene que darse con nosotros. Si tú estás en un lugar de servicio donde hay mucha gente y te das cuenta que como que pareciera que tú no tienes algo que hacer, es porque el Señor te está llamando a hacer crecer el servicio. Ahí es donde hay que empezar a discernir con los coordinadores de cada ciudad, es donde hay que empezar a discernir con las mismas personas que te acompañan en el servicio. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Será que tenemos que extendernos? ¿Será que tenemos que aumentar la cantidad de providencia? ¿Será que tenemos que convocar a los servidores de la parroquia vecina? ¿Será que qué tenemos que hacer? Pero es un llamado claro que Dios hace a que el servicio crezca en ese punto determinado, si esa es la circunstancia que nos acompaña. ¿Claro para todos? Sí, Fray. Y Fray, Bueno. Vamos a pedir entonces la bendición de la Virgencita María y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido entender en esta noche. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por participar de esta formación, por la paciencia y